Buenos días, hermanos. Este día reflexionemos juntos acerca de un texto bastante conocido, pero muy pocas veces ponemos atención a lo que el Señor quiere hablarnos a través de este texto. Y vamos al libro de Génesis, al comienzo, al capítulo 1, versos 3 al 5. Y quiero leer este texto. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y digo que a veces no reflexionamos porque Dios es luz. Y dice, él mismo dice, sea la luz, y fue la luz en medio de las tinieblas. Recordemos los versos anteriores, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto también nos recuerda a nosotros mismos, como éramos antes de conocer a Cristo. Éramos como esa tierra desordenada, vacíos, ¿no? Pero de pronto vino la luz a nuestras vidas y comenzó una nueva creación en nosotros. El Génesis nos recuerda la creación del mundo, pero a su vez también nos crea y recrea la nueva creación que hay en nosotros, que Dios hizo en nosotros. Una vez más, el Señor también nos hace ver cómo eran nuestras vidas, desordenadas, vacías. Pero Dios trajo luz a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Pero veamos el texto y dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que tenemos que reflexionar aquí es que estaba todo en tinieblas, no había nada. Y sin embargo, Dios vino y dijo, hágase la luz. Y fue, dice, la luz. Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar es el poder que hay en la palabra de Dios. El poder que hay en su palabra, que Él es capaz de decir que sea hecho y las cosas se hacen, ¿no? En el medio de las tinieblas, Dios dijo que haya luz y fue hecha la luz. Miren, en el Salmo 33, verso 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos todos los cielos. Y verso 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿No? Entonces, este salmo y estos versos de este salmo también nos reafirman lo que está diciéndonos Génesis, que hay poder en la palabra de Dios, ¿no? Que Dios tiene poder en su palabra. Y recalco una vez más esto, ¿no? Porque hay poder en la palabra de Dios, no hay poder en nuestras palabras, ¿no? Nuestras palabras no tienen el poder para crear cosas. No somos Dios. Dios es el único que tiene el poder para hacer las cosas. Y este salmo nos recuerda justamente eso. Él dijo y fue hecho. Nosotros no tenemos esa capacidad. A veces confundimos con el proverbio que nos dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y pensamos que podemos crear cosas. Pero no podemos crear cosas. Y ya en un estudio anterior vimos de qué se trata, de que podemos nosotros producir cosas en la vida de personas, ¿no? Buenas o malas, dependiendo de las cosas que hablamos, y ahí está el poder de nuestra boca, pero no crea realidades, no crea situaciones como a veces en algunos lugares quieren hacernos pensar. El único que tiene el poder para decir algo y que sea hecho es Dios. Los hombres no tenemos ese poder. Y Dios dijo que sea la luz y fue hecha la luz, ¿no? Imagínense un lugar totalmente oscuro y de pronto Dios dijo que sea la luz y de pronto la luz fue hecha, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué Dios trajo luz? Porque era su voluntad, porque fue su voluntad traer luz a ese mundo que estaba en tinieblas. Y esto nos habla, es cierto, del poder de Dios. Pero cuando nos habla del poder de Dios, a su vez también nos recuerda la confianza que debemos tener en aquel que tiene ese poder para poder decir a las tinieblas que haya luz y de pronto hubo luz. Porque Dios hizo todas las cosas de la nada, ¿no? Y eso es algo poderoso y eso es algo grandioso, ¿no? Que tenemos que ver también en Génesis. Que Dios hizo las cosas de la nada. No había nada antes y sin embargo el Señor las hizo y Él tiene ese poder, ¿no? Él tiene el poder para poder hacerlo. Pero alguien podrá decir, sí, pero también Satanás tiene poder. También los ángeles tienen poder. Sí, Satanás es poderoso, correcto. Los ángeles también son seres poderosos, pero Dios es todopoderoso. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando decimos que aún algunos seres como Satanás, los ángeles, tienen mucho poder, eso significa que su poder está limitado, en algún momento tiene un límite, porque ese poco o mucho, cuando decimos poder, tiene un límite, pero Dios no tiene mucho poder. Dios es el todopoderoso. Dios es el todopoderoso, el que tiene
todo el poder. Y aún meditando esa palabra misma, esa palabra en sí, no alcanzaría nuestra mente a poder entender lo que estamos diciendo cuando decimos el Todopoderoso. Que Él tiene todo el poder para crear de la nada cosas, para hacer de la nada cosas, para que en medio de las tinieblas haya luz, porque Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y ¿en qué nos ayuda esto? Definitivamente cuando recordamos que Dios tiene ese poder, cuando estamos nosotros en medio de los problemas, cuando estamos pasando por momentos difíciles, sabemos que tiene Dios el poder de decir, sea hecho y será hecho. Ahora, no es que Dios haga las cosas conforme a nuestra voluntad, no, sino sabemos y podemos confiar que en su voluntad, en su soberanía, en su sabiduría, Dios va a hacer las cosas. Y si Él dice, hasta aquí, eso será hasta ahí. Si nosotros tenemos una enfermedad, por ejemplo, podemos tener la confianza de pedirle al Señor que nos sane. ¿Por qué? Porque si es su voluntad y dice, hasta aquí fue hecho. No hay otra, no hay poder que se resista porque Él es el Todopoderoso. Él hizo en medio de las tinieblas la luz. Él dijo y se hizo, como dice el Salmo. Su palabra es poderosa. Su palabra tiene todo el poder. Y ahí está justamente nuestra confianza en nuestro Dios, en que Él tiene la capacidad, el poder para poder terminar mis problemas, solucionar mis problemas, pero no se hagan conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Él. Pues al final, Él sabe qué es lo mejor para mí. Todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien, dice su palabra. Entonces, yo tengo la confianza de que si Él lo puede hacer, Él lo va a terminar, pero si no es su voluntad, ok. Pero yo puedo tener la confianza en ese mi Dios. Los 3 jóvenes de Babilonia, cuando se enfrentaban al fuego, al horno de fuego, decían al rey, nosotros, rey, no nos vamos a arrodillar ante esta estatua, porque sabemos que nuestro Dios nos puede librar de esto. Pero aún si no nos liberara, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esas estatuas, ¿no? Ellos sabían que Dios tenía la capacidad, el poder para poder librarlos, pero dependía de la voluntad de Él y no la voluntad de ellos. Y eso es algo muy, muy hermoso. Porque cuando vino Jesús aquí a la tierra, ¿qué es lo que pasaba? A un ciego le decía que vea y el ciego veía. A un cojo le decía que camina y el cojo caminaba. A un endemoniado le decía sal y el demonio salía. Porque a las tempestades le decía que se calmen y se calmaban. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder para decir a las cosas que no son para que sean es Dios mismo. Y Jesús era el Dios encarnado que estuvo viviendo en medio de nosotros. Y Dios entonces, siendo hombre en Jesucristo, Él tenía toda la autoridad para poder decir a las cosas que no son como si fueran y eran hechas. Solo Dios tenía ese poder para poder hacerlo. Entonces, ¿quién es el único que puede decir algo y pasa? Solo Dios. Solo Dios. Su palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Él dijo, en medio de las tinieblas sea hecha luz, y fue hecha luz. Y ese es nuestro Dios. Él dice que haya luz y la luz es hecha. ¿Por qué? Una vez más, porque hay poder en su palabra. ¿Y qué nos dejó el Señor a nosotros, a la iglesia? Su palabra. Por eso es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer con ella? Tenemos que predicar su palabra, tenemos que llevar su palabra a otras personas, tenemos nosotros que hablar de su palabra, tenemos que meditar su palabra, tenemos que estudiar su palabra, porque en su palabra hay poder. En su palabra hay poder. Porque ¿qué es lo que salva a las personas? Mi elocuencia. Tu elocuencia va a salvar a las personas cuando la convencemos de algo, cuán bonito ambiente le pongamos. No, va a ser la palabra de Dios, porque la palabra predicada va a traer salvación a las personas a través del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, obviamente. Pero es la palabra de Dios la que va a traer, ¿qué? La palabra predicada va a traer salvación. Pablo mismo decía esto. ¿Qué es lo que va a salvar matrimonios? ¿Un buen consejo? ¿Una buena ayuda? ¿El estar ahí con los esposos? No, lo único que va a traer salvación al matrimonio es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. La palabra de Dios tiene poder para cambiar las cosas. La palabra de Dios solo puede corregir nuestros caminos, nuestras vidas. Por eso es que predicamos la palabra de Dios semana tras semana. Y en medio de la semana, porque la palabra de Dios tiene poder para corregir nuestros caminos. La palabra de Dios tiene poder para levantar al caído, porque en su palabra hay poder, en nuestras palabras no.
nuestras palabras no. Por eso es que cuando estamos en el púlpito tenemos que predicar la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios y hacer conocer la palabra de Dios, porque mientras más palabras hacemos conocer a las personas, estamos nosotros dándole el poder para que ellos puedan ser libres, para que ellos puedan caminar, para que sus vidas puedan caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Y Dios se relaciona consigo mismo como la luz, ¿no? En muchos otros versículos, Dios mismo habla de sí mismo como la luz. En primera de Juan 1:5, por ejemplo, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando Juan está diciendo esto, está diciendo Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Definitivamente no está diciendo que Dios es una lumbrera, que Dios trae luz. No se está refiriendo al aspecto físico, sino está hablando del carácter mismo de Dios. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Cuando está hablando de eso, nos está diciendo Dios es puro, es justo, es limpio y no hay ninguna tinieblas en él, no hay ninguna impureza en él. Juan nos está hablando aquí del carácter mismo de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él es totalmente puro, él es totalmente santo, él es sin mancha, él es sin imperfecciones, él es luz. No hay ninguna tinieblas en él. Él es luz y siempre Dios va a relacionarse con la luz. Por eso es que él trajo luz en medio de las tinieblas. Y miren, dice, volvemos a Génesis, en Génesis versículo 4, dice: y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios hace una separación que se hará o que se hace para toda la eternidad. Dios separa la luz de las tinieblas. Y desde ese momento la luz y las tinieblas están totalmente separadas. No hay ninguna mezcla, ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Están separadas totalmente. Porque desde el principio así Dios lo dijo, ¿no? Y hubo separación entre la luz y las tinieblas. Hay separación, hay una separación que no se puede volver a juntar ello. Ahora, y esto es importante también para mirar, si Dios tiene poder, si Dios es luz, como decía Juan, entonces Dios tiene poder en la luz, pero en las tinieblas Dios no puede hacer nada, no tiene el poder. Pues no, él mismo dijo, él mismo separó la luz de las tinieblas. Las tinieblas no existieron por sí solas, por decirlo así, sino que Dios separó la luz y las tinieblas. Él sigue siendo soberano por sobre todas las cosas. Él es Dios en la luz, Él sigue siendo Dios en medio de las tinieblas. Él separó las tinieblas y aún les puso nombres, día, noche, dice la Biblia. Porque Él es soberano sobre todas esas cosas. Su poder, el Todopoderoso, es así. Tiene poder en la luz y tiene poder en las tinieblas. Isaías capítulo 45, verso 6, dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo eso. Miren, muy interesante lo que nos dice aquí Isaías y está relacionado con lo que estábamos viendo en el Génesis. Dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno hay más que yo, ¿no? Dios mismo está diciendo, no hay nadie más que Él mismo. Él es Jehová y no hay nadie más que Él en todo el universo. Y dice, ¿por qué? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su autoridad? Y Isaías nos muestra en el siguiente versículo. Dice, Él que formó la luz y creó las tinieblas. Porque Él dice que Él hizo la luz, pero Él separó la luz de las tinieblas. Entonces Él sigue siendo Dios en la luz y sigue siendo Dios también en medio de las tinieblas. Dice que hago paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Qué significa esto? ¿O esto en qué nos hace pensar? Es que a veces en nuestra mente, en nuestro concepto, decimos que las cosas buenas que nos pasan, o que nosotros pensamos que son buenas, decimos y le atribuimos a Dios. Y las cosas que en nuestro concepto son malas, para nosotros le atribuimos de repente al diablo. Y decimos, por ejemplo, si nos aumentan el sueldo, decimos, oh sí, gracias a Dios, vamos a bendecir a Dios que Dios nos dio este aumento de sueldo. O si me despiden del trabajo, no, entonces si me despiden del trabajo, le echo la culpa al diablo y digo, no, el diablo hizo que me despidieran del trabajo.
O de repente voy al médico y el médico me dice que sí, tengo una muy buena salud. Entonces digo, gracias a Dios que me da una buena salud. Pero de repente el médico me dice, tengo una enfermedad que necesito ser estudiado y tratado. Entonces digo, no, el diablo me está atacando y el diablo está produciendo esta enfermedad. Es como si Dios gobierna en nuestra mente. Cuando decimos eso y pensamos eso, es como si pensáramos que Dios gobierna en la luz, pero no está gobernando en las tinieblas. Que no tiene nada que ver con las tinieblas el Señor. Pero Isaías claramente nos está diciendo que Él es Dios de la luz, que formó la luz y también que creó las tinieblas. Que hago la paz y también la adversidad. Que hago la paz como el aumento del sueldo, como la buena salud, pero también la adversidad, como el que despido del trabajo y las enfermedades que puedan venir a mí. Entre otras diferentes cosas, ¿no? Porque Él es el Dios de la luz y las tinieblas. Él separó la luz de las tinieblas. A veces en nuestro pensamiento pensamos, valga la redundancia, como que Satanás hace de las suyas y como que Dios no se da cuenta, ¿no? Como si Dios estuviese en su trono y de pronto se da cuenta o siente la oración de su hijo porque Satanás está haciendo algo y entonces Dios va a reaccionar a lo que Satanás está haciendo para proteger, para guardar la vida de su hijo. Como si Dios solamente estuviese reaccionando a las cosas que Satanás hace. Pero la Biblia no nos presenta así este cuadro. A veces pensamos como que, como si tuviésemos una figura, es como si alguien tuviese un perro muy grande, digamos un pitbull, y se le escapara el pitbull, entonces el pitbull está yendo a morder a alguien, y entonces ahora yo como dueño tengo que levantarme de mi sitio, tengo que ir corriendo a jalar a ese pitbull porque lo va a destrozar a ese hombre. Pero esa figura no nos presenta la Biblia, sino al contrario, la Biblia nos presenta de un Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas. Y si vemos la figura del animal, es como si sí, hubiese un pitbull ahí, pero Dios tuviese la cadena controlada totalmente todo el tiempo. Y el pitbull sí, se va a acercar como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios va a tener la cadena ahí. Dios tiene la cadena, Dios sigue teniendo el control. Él es Dios de la luz y Él es Dios en medio de las tinieblas también. Él tiene todo el poder. Él dijo que sea la luz y fue hecha la luz. Dios tiene todo el control siempre. Por eso es que cuando vemos en la historia de Job, recordamos, en la historia de Job le decía a Satanás, ok, toca todo lo material que tenga, pero no toque su cuerpo. ¿Qué hizo Dios? Soltó la cadena hasta un punto, listo, pum, hasta aquí. Después, la siguiente visita, le dice a Satanás, ok, toca su cuerpo, pero no su vida. Le suelta un poco más la cadena y hasta ahí, nada más. Porque Dios sigue teniendo el control de las cosas. Dios no es un Dios que reacciona ante un Satanás, un diablo que hace de la suya sin que Dios se dé cuenta. No. Antes que haga Satanás algo, Dios ya lo conoce, Dios lo sabe y Dios lo permite o no. Él mismo dice, yo hago la paz y yo creo la adversidad. Porque en su sabiduría y en su amor, Él sabe que aún esas situaciones que podrían parecer mal a nosotros, dice, nos van a ayudar a bien. Porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces, volviendo a los ejemplos, ese despido en que nos va a ayudar, no sabemos. No, cuando vemos el presente, de repente no sabemos por qué y no lo entendemos. Pero de repente pasan unos meses y entendemos por qué Dios nos sacó de ese lado. Y entonces le damos gracias a Dios porque en su sabiduría, en su amor, Él permitió algunas cosas que en el momento me parecieron malas, pero después fueron buenas. La enfermedad, y algunos luchan diciendo, no, pero ¿cómo Dios va a permitir la enfermedad? Pero Él es Dios en la luz y Él es Dios en las tinieblas. Y a veces, cuando estamos enfermos, ¿qué pasa con nuestras vidas? A veces nos permite acercarnos más a Dios, nos permite clamar más a Dios, nos permite ser más sensibles con otras personas enfermas, nos permite ser sensibles a otros, o nos permite ir a un hospital, a un lugar donde podemos compartir el Evangelio y donde necesitan las personas el Evangelio. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros, pero Él sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Y Génesis nos recuerda eso. Él es Dios en la luz y en las tinieblas, porque Él separó la luz de las tinieblas. Él separó la luz de las tinieblas. Él sigue teniendo control absoluto de todo. Él sigue siendo soberano sobre todas las cosas y no tenemos por qué temer. Él es el Dios que envió maná en el desierto, pero también Él es el Dios que envió fuego y azufre en Sodoma y Gomorra. Él es el mismo que abrió el mar para que pase Israel con Moisés, pero Él es el mismo que en el desierto con Moisés también se abrió en medio de un terremoto para que
reciba, dice, a miles de israelitas que estaban rebelándose contra el Señor. Es el mismo Dios que puede crear alguna cosa agradable, pero el mismo Dios también que puede crear alguna cosa terrible. El mismo Dios que puede crear un tiempo agradable, un clima templado agradable, pero es el mismo Dios también que puede traer un huracán, que puede traer maremotos sobre ciudades. Es el mismo Dios. Él es el que tiene todo el poder. Él es Dios absoluto. Él creó las cosas y Él es el único que tiene el poder para decir que se ha hecho y se ha hecho. Si Él dice que se ha hecho un terremoto, Él va a hacer un terremoto. Si Él dice que para el terremoto, va a parar el terremoto. Él es el único que tiene el control de nuestras vidas. Él es el único que puede decir que sea solución para esta situación y la solución viene y para, porque Él es el Dios soberano. Pero no depende de nosotros, no es nuestra voluntad. Nosotros no decimos lo que queremos y Dios tiene que hacerlo. No, nosotros solamente nos rendimos a la voluntad de Dios, a ese Dios tan grandioso que puede, dice, crear la paz, pero también crear la adversidad, porque Él es Dios y Él hace todo eso, dice. Él es Dios en las tinieblas, Él es Dios en la luz. Él tiene control absoluto sobre todo y a ese Dios nos rendimos y sí, le pedimos cosas a Él, pero podemos descansar en su santa voluntad, en su amor, en su justicia, en su bondad, para saber que Dios va a actuar sobre nosotros, en nuestras vidas. Él mismo dice y nos hace recordar desde el Génesis que Él separó justamente la luz de las tinieblas. Y en el verso 4, justamente cuando nos dice que Él separa la luz de las tinieblas, también nos hace recordar algo muy interesante, que así como Él separa en lo natural, también hay una separación en lo espiritual, en la luz de las tinieblas. Y curiosamente, Dios llama a sus hijos, hijos de luz, y llama a los incrédulos, a los que no son sus hijos, llama hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hay una división grande entre la luz y las tinieblas. Si estás en luz, no puedes estar en las tinieblas. Si estás en las tinieblas, no puede haber luz. Y eso es algo que no se puede dar, porque desde el Génesis Dios dijo que haya una separación entre la luz y las tinieblas. Por eso es que Pablo, usando esta misma figura, también nos dice en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿No? Él usa dos términos opuestos, como la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿No? Ahí está, ¿no? Esa separación. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión puede haber entre Cristo y un Dios falso? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿No? De nuevo, otra separación, ¿no? Imposible de unir entre un creyente y un incrédulo, ¿no? No puede haber comunión. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿No? Tampoco, no hay una unidad. Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Les dice a sus hijos, los creyentes, los cristianos, ¿no? Y entonces hay una división entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, entre los incrédulos y los creyentes, una división que no se puede unir. Por eso dice, ¿qué comunión hay entre ustedes? ¿No? Por eso cuando aplicamos este versículo al lado matrimonial es algo muy cierto. ¿Qué comunión puede haber entre un creyente y un no creyente? Es una locura total. No hay, solamente espera unos sufrimientos cuando nosotros pretendemos hacer esa unión, ¿no? en nuestras vidas. Y de la misma manera no podemos nosotros estar tanteando o estar muy cerca del pecado o estar jugando con el pecado. Porque no podemos estar ahí con las tinieblas. La luz no puede estar con las tinieblas. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Dios dijo que haya una separación entre la luz y las tinieblas. No hay comunicación, no hay unidad entre las dos. Y alguien puede decir, pero hermano, yo conozco a alguien, yo tengo un familiar que está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, que un pie en el cristianismo y un pie fuera en el mundo. Y entonces la respuesta de acuerdo a estos versículos es, entonces no es que tiene un pie en la luz y un pie en las tinieblas, no, él tiene los dos pies en las tinieblas y a veces está visitando tal vez la iglesia del Señor, y a veces y por momentos o por semanas va a visitar la iglesia del Señor, pero tiene los dos pies en el mundo, tiene sus dos pies en el mundo, así que no nos confundamos, no hay nadie que puede estar con un pie en la luz y un pie en las tinieblas, no. Si eso pasa es que los dos pies están en las tinieblas y solamente está buscando, está deleitándose con la luz, pero no es de la luz, no es un hijo de la luz. Recuerden que Jesús decía, no todo el que me diga Señor, Señor, será parte del reino. Y algunos le decían, Señor, pero hicimos estas cosas en tu nombre. Y el Señor le decía, yo no los conozco, apártense de mí,
Porque o estás en la luz o estás en las tinieblas, porque no hay nadie que está con un pie aquí y con un pie allá. Y eso nos debe hacer reflexionar a nosotros también. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Somos hijos de la luz? Porque si somos hijos de la luz, el Señor ha puesto separación entre la luz y las tinieblas. Y no podemos nosotros estar coqueteando con el pecado, coqueteando con las tinieblas, porque no hay ninguna comunión. O somos luz o somos tinieblas. Y si amamos el pecado y nos gusta pecar, pues somos de las tinieblas. No hay otra. No hay otra. Pero si, como Dios, amamos la verdad, amamos la justicia y odiamos el pecado, entonces somos de la luz. Y entonces eso debe hacernos recordar esa separación grande entre las tinieblas y la luz. Cada vez que nos veamos tentados por una situación y de repente no estamos decididos, no estamos pensando bien lo que debemos o no tenemos que hacer, recordemos en Génesis, si Dios dijo que sea la luz y Él separó la luz de las tinieblas, si yo soy un hijo de luz, no puedo andar en esas tinieblas y simplemente la decisión es clara, yo no puedo andar en esas tinieblas y me voy para otro lado. Para con los hijos de luz, a tener comunión con los hijos de luz. Y alguien puede decir, ¿eso quiere decir que no nos hagamos amigos de las personas del mundo? Miren, Jesucristo convivió aquí en la tierra aún con pecadores, pero Él no tuvo comunión. ¿Con quién? No tuvo comunión con las tinieblas. Si bien es cierto, a veces podía ir a mesa de pecadores, pero Él iba ¿para qué? Para predicar el evangelio y muchos se convertían. Mateo, Zaqueo, por ejemplo, son dos ejemplos de ello. Pero el Señor no estaba haciendo comunión con los hijos de las tinieblas, no. No, al contrario, había una gran separación entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y sí, hay relación, nosotros nos vamos a relacionar, pero tenemos que tener algo claro. No podemos tener comunión, no podemos tener intimidad. Cuando hablamos de comunión, hablamos de intimidad con alguien. No podemos tener esa intimidad con alguien que no es de la luz. Si somos hijos de luz, ¿por qué? Porque piensa diferente a nosotros. No solo diferente, piensa opuesto a nosotros. Sus caminos son totalmente diferentes. Nosotros vamos para aquí, ellos van para allá. Nosotros pensamos más aquí, ellos piensan para aquí. No nos engañemos, no es que pensemos igual, no es que nos parezcan las cosas igual, no. Aún nuestros gustos van a diferenciarse en algún momento si somos hijos de la luz con las tinieblas, no va a poder ser. Y si estamos teniendo intimidad con alguien de las tinieblas, una amistad muy estrecha con alguien de las tinieblas, entonces preguntémonos qué está pasando, por qué hay esa comunión. De repente no somos de la luz, de repente no estamos en la luz. Y eso sería fatal para nosotros. Entonces necesitamos meditar. La palabra misma de Dios dice que no nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces debemos tener cuidado. La luz y las tinieblas están separadas. Convivimos como personas, sí. Y tenemos que convivir, sí, porque el Señor mandó a la iglesia que id y hacer discípulos a todas las naciones. Id en medio de lobos, ¿no? Las ovejas vamos a estar. Y sí, es algo natural que va a pasar, que vamos a estar, que vamos a tener relación, que vamos a tener amistad, que vamos a tener compañerismo, pero no una comunión. No una comunión íntima, porque la luz y las tinieblas no van juntas. Hay separación entre la luz y las tinieblas. Génesis en estos dos versículos nos muestra el poder que Dios tiene, el Todopoderoso, el del cual nosotros debemos confiar. Y el conocer que Él tiene poder en su palabra. Y como tiene poder en su palabra, por eso necesitamos nosotros leer, estudiar, aprender las Escrituras constantemente en nuestras vidas y no dejarlas de leer. Pero a su vez también nos muestra la separación que Dios hace entre la luz y las tinieblas. Y que Él es Dios soberano tanto en la luz como en medio de las tinieblas, tanto en las situaciones buenas como en las adversidades. Él sigue siendo Dios, Él sigue teniendo el control, Él es nuestro Dios todopoderoso. Y estos dos versículos de Génesis nos permiten meditar en ese nuestro Dios tan precioso, tan poderoso, tan grandioso, al cual nosotros nos rendimos. Que el Señor traiga luz sobre tu corazón, traiga luz sobre tu vida. Y si hay oscuridad y hay tinieblas, si tú estás escuchando este mensaje, es mi oración que el Señor traiga luz sobre tu vida. Si el mensaje que oíste fue de edificación para ti, te pido que puedas dar un me gusta al final del video y puedas compartir este video con otros para que la palabra de Dios pueda seguir siendo llevada a otros. Porque la palabra en sí misma tiene poder. Y llevemos esta palabra de Dios a otras personas para que haya luz en la vida de otras personas.